Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema del amplificador operacional. Bueno, vamos a ver algunas características extras del amplificador operacional que nos permiten usarlo, pues ahora sí realmente como un amplificador con ganancia controlada, es decir, con una ganancia donde nosotros decidamos qué valor queremos que tenga, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es la corriente en estas entradas, ¿sí? Aquí entonces la corriente de entrada vamos a asumir que es igual a cero, ¿sí? La corriente de la entrada no inversora también es igual a cero. Y esto, bueno, es así en la realidad, no es exactamente un cero, pero otra vez es una corriente muy pequeña, como la corriente de fuga de los diodos, o sea, 10 a la menos 18 o algo así tan pequeño que pues no se puede medir fácilmente. Entonces, para todo fin práctico se asume que es cero estas dos corrientes. Bueno, por el contrario, la corriente en la salida, esta sí puede tener un valor diferente de cero. Ajá. Ujú. Entonces, bueno, pues digamos que esto nos indica que no podemos aplicar directamente la LKC al operacional diciendo, pues y menos más y más igual a y sal. Ajá, no podemos decir eso porque aquí esta corriente es diferente de cero y estas dos son iguales a cero. Entonces, por esa razón no podríamos. Pero esto nos va a permitir hacer los análisis. Ajá. Estas condiciones. Bueno, vamos a ver otra condición. En la última clase veíamos que el amplificador operacional lo podemos modelar con estos bloques, ¿no? Un bloque de resta, un punto de resta y luego la multiplicación por una constante muy grande. Ajá. Decíamos esta constante que es la ganancia en voltaje, pues tiende a infinito. Ajá. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Pues la ecuación que ya dijimos, ¿no? La que usamos para resolver los circuitos de detección de nivel o detección de cruce por cero. Ajá. Dijimos, ok, pues el voltaje en la terminal X, que sería la terminal que trae marcado el signo más, menos el voltaje en la terminal, el voltaje Y menos el voltaje X, multiplicado por AB, nos da el voltaje de salida. Es lo que tenemos aquí. Bueno, ¿qué sucede si nosotros despejamos esta diferencia de voltaje? Ajá. Vamos a tener que el voltaje de salida es igual a el voltaje Y menos el voltaje X. Ajá. Y aquí está multiplicando la ganancia, entonces pasa para el otro lado dividiendo. Ajá, entre AB. ¿Sí? Y a eso es igual la diferencia de potencial entre BY y BX. Ajá. Así, más y menos, ¿ok? Bueno, pero ahora vemos que AB tiende a infinito. Ajá. Entonces esta tiende a infinito. Y si esta tiende a infinito, entonces veo entre infinito, ¿sí? Pues esa división tiende a cero. Ajá. ¿Sí? Como vea, perdón, AB es muy grande. Pues como AB, si AB crece mucho, pues esta división tiende a cero. Entonces quiere decir, ¿sí?
que by menos bx es igual a 0. Es decir, la diferencia de potencial, esto nos indica que la diferencia de potencial entre las terminales inversora y no inversora de un aplicador operacional es 0. Bueno, entonces si es 0, quiere decir pues que by menos bx es igual a 0, es lo que tenemos acá. Entonces esto quiere decir que bx es igual a by. Eso quiere decir que en un circuito donde estemos usando el amplificador operacional, el voltaje en estos dos puntos va a ser el mismo. Bueno, esto nos va a ayudar a resolver los circuitos, porque si encontramos el voltaje en una terminal, igualamos con el voltaje en la otra y ya podemos resolver. También, claro, auxiliándonos de esto, de que no hay corrientes en las entradas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué van a usar ustedes en una de sus prácticas? Creo que es en la práctica 6. Es el amplificador no inversor. Bueno, aquí tenemos, este es el voltaje de salida. El voltaje de salida está aquí. El voltaje de entrada pues está aquí. Sí, es decir, aquí. Aquí sería el voltaje de entrada. Y acá está el voltaje de salida. Bueno, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a encontrar? Primero vamos a encontrar una ecuación general y luego podemos ver con estos valores que obtendríamos. Bueno, entonces recordamos, por un lado, me cambié de este color. Ok, por un lado dijimos la corriente hacia acá adentro de 0. ¿Sí? Eso quiere decir que la corriente hacia acá pues también es 0, porque es la misma. Entonces aquí no hay corriente, y si no hay corriente pues es como si este cable no estuviera. Desde el punto de vista de la corriente, claro. Acá también a la fuente, esta no se le está exigiendo nada de corriente, pero bueno, eso ahorita no nos importa. Pero el hecho de que hacia acá no vaya corriente pues me permite decir entonces que la corriente aquí, que es la corriente en R1, ok, entonces aquí, ¿no? Esta corriente es la corriente en R1, va a ser igual a la corriente en R2. Entonces, si la corriente en R1 es igual a la corriente en R2, podemos afirmar que R1 y R2 están en serie. ¿Sí? Entonces, si están en serie, pues, ¿qué corriente pasa por aquí? Bueno,
y en R1 que es igual a I en R2 pues sería igual a el voltaje. ¿Qué voltaje tenemos aquí? Pues Vout, ¿sí? Aquí está Vout, pues es Vout entre R1 más R2, ¿sí? Bueno, después que vemos, ok, en este cable no hay corriente, pero el cable ahí está, ¿no? Entonces después lo que dijimos también es que el voltaje en este cable y en este cable son los mismos, ajá. Entonces vamos a ver qué voltaje hay en este cable. Pues si vemos es el voltaje en R2, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje en R2? Pues es igual a la corriente en R2, que es esta misma, por la resistencia R2. Ok, entonces ese es el voltaje que tengo aquí. Ajá. Y sabemos por nuestra condición, ajá, esta condición, que entonces que los dos voltajes tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué voltaje tengo aquí? Pues 20. Entonces tengo que igualar esta expresión 1, digamos, con 20, ajá. Entonces 20 tiene que ser igual a Vout, por R2 entre R1 más R2. Obviamente aquí el que conozco es Vein, ajá, ahí me está diciendo que es un volt. Lo que no conozco es Vout, entonces tengo que despejar, ¿no? Entonces voy a ponerlo por acá. Vout es igual a Vein por R1 más R2, ajá, entre R2. De aquí podemos ver entonces como la ecuación general del amplificador, decir Vout pues es igual a Vein por AB. Ajá. ¿Cuánto vale AB? Pues es esto, ajá. Esto de aquí es AB. Entonces AB, la ganancia es R1 más R2 en R2, ¿sí? Y noten que en efecto esto no tiene dimensiones, porque la suma de R1 con R2 me va a dar ohms, dividido en R2, pues ohms con ohms, ¿sí? Se va a ir. Entonces esta es mi expresión de mi ganancia. Y bueno, noten que este es un número positivo, ajá, lo cual quiere decir que el voltaje que estoy aplicando aquí lo multiplico por un número positivo, ajá. Entonces pues ya de aquí podemos decir Vout entonces es igual a Vein, bueno ahí me dicen que Vein vale 1 volt por R1 más R2, pues ambas valen 1K, ¿sí? 1K y 1K, entonces tendría 2K entre 1K, pues kilo ohms con kilo ohms, 2 entre 1, 2 por 1, 2 volts. Entonces este sería un amplificador no inversor, ajá, con ganancia 2. Entonces aquí entra 1 volt y acá tendría que salir 2 volts. Y bueno, entonces aquí nosotros podemos escoger cualesquiera
los valores que necesitemos para R1 y R2 y poder, si queremos, obtener aquí una ganancia más alta, ¿no? No sé, tal vez, claro, esto hay que tomar en cuenta que las resistencias tienen valores comerciales y fijos, ¿no? Entonces, no sé, tal vez si tomáramos 8.2K para R1 y para R2 pues quizá 1. Bueno, un K, pues tendríamos 9.2 entre 1, pues una ganancia de 9.2. Ajá. O así podríamos buscar, no sé, podemos tomar tal vez 10K y un K, entonces tendríamos una ganancia de 11 o así, en fin, ¿no? Tendríamos que buscar lo que necesitamos. Ajá. Pero noten que la ganancia es aquí, esto es un número positivo mayor que 1. Ajá. Bueno, entonces, pues ese es el amplificador no inversor. Ahora vamos a ver este otro que es el amplificador inversor. Bueno, vamos a analizarlo igual de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Noten, donde no va a haber corriente va a ser de este nodo para acá. Entonces aquí tengo la corriente de la terminal inversora es igual a 0 amperes, ¿no? Luego también aquí la corriente de la entrada no inversora también es igual a 0. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Que los voltajes son iguales. Bueno, y ahora ya conocemos un voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje de la terminal no inversora está conectado directamente a tierra. Entonces aquí el voltaje, vamos a llamar aquí B subíndice más el voltaje de la entrada no inversora es igual a 0. Por lo tanto, entonces aquí el voltaje de la entrada inversora también tiene que ser igual a 0 porque ya dijimos que esos dos voltajes son iguales y como ya conozco el de abajo, pues conozco el de arriba. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? Bueno, pues podemos ver que aquí va a haber una corriente en R1. Ajá. Y para acá arriba va a haber una corriente en R2. Y que si hacemos aquí una LKC en este nodo, hago LKC, pues tengo suma de las que llegan igual a las que salen. ¿Cuáles llegan? Llega I en R1. ¿Y cuáles salen? Pues sale I en R2 más I subíndice menos, pero este es 0. Entonces tengo que I en R1 es igual a I en R2. Bueno, ahora podemos saber I en R1, ¿sí? Porque aquí tenemos el voltaje de entrada que es conocido. Y aquí tengo un voltaje de 0. Entonces, ¿qué voltaje tiene R1? Pues Bin. Entonces, la corriente en R1, lo escribo un poco más lejos. Bueno, ok, entonces por acá la corriente en R1 es igual a el voltaje de entrada entre R1. Ahora la corriente en R2, bueno, la corriente en R2 pues es el voltaje
al que esté presente en R2, pero R2 aquí tiene 0 volts, o sea, R2 aquí tiene 0 volts, y acá tiene, de este lado tiene Vout. Ahora entonces si digo que la corriente va para acá, pues el voltaje así sería 0 menos Vout. ¿Sí? Entonces el voltaje al cual está esta resistencia así con la corriente indicada para allá es menos Vout. Entonces la corriente en R2 es igual a menos Vout en R2. ¿Sí? Ahora de aquí, de esta ecuación 1, me dice que tengo que igualar esta y esta. Entonces si las igualo tendría Bin en R1 es igual a menos Vout entre R2. Entonces aquí tengo que despejar a Vout. Es igual a, entonces a menos Bin por R2 en R1. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que este es un amplificador inversor, porque el voltaje de salida tiene un signo negativo, aunque el voltaje de entrada es positivo, acá va a ser un voltaje negativo. Entonces otra vez si usamos la ecuación general del amplificador y decimos el voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada, pues entonces aquí vemos, ¿no?, cuánto vale la ganancia AB, pues va a ser igual a menos R2 en R1. Entonces en este caso el voltaje de salida va a ser igual a, bueno, aquí está esta que vale 10K menos 10, y esta de acá vale 1K y esto multiplicado por 20 que vale 1 volt. Entonces esto va a ser igual a menos 10 volts. ¿Sí? Entonces pues aquí vemos, ¿no?, entra 1 volt y sale menos 10 volts. Entonces por eso se le llama amplificador inversor. Bueno, ok, pues entonces con esto ustedes ya van a poder hacer sus prácticas. Van a hacer entonces la práctica 5, que es el amplificador inversor, y la práctica 6, que es el no inversor. Vamos a comprobar este ejemplo último que acabamos de ver. Este pues bueno, lo pueden igual copiar, se llama AMP-IMB, ¿no? Y entonces aquí lo que nos faltaría serían unos marcadores de voltaje. Y acá otro, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos? Dijimos aquí menos 10 volts o muy cercano a menos 10. Para comprobar, ¿sí? Pues aquí está 1 volt y aquí nos da menos 9.999. Bueno, entonces igual este circuito lo pueden copiar y usar para la práctica.
no inversor, pues no lo estoy comprobando para que la práctica tenga un poco más de chiste y por lo menos tengan que hacer el diagrama del no inversor, ¿ok? Bueno, entonces a partir de que veamos esta clase, esta videoclase, pues de ahí correrá el tiempo para entregar sus dos prácticas de una, o sea, las dos se entregan al mismo tiempo. Serían las 5 y las 6, ¿ok? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Por hoy es todo y hasta la próxima. Bye.